Hola, buenos días, compañeros y doctor. Mi nombre es Yamila Itzel y el día de hoy les voy a presentar lo que son los procedimientos quirúrgicos del colon y vamos a iniciar. Bueno, pues yo les voy a hablar, como les dije, de los procedimientos de colon y para qué vamos a necesitar esos procedimientos quirúrgicos, para qué enfermedades. Pues bueno, vamos a poder usarlas a poder realizar estos procedimientos cuando se nos presente, por ejemplo, una colitis ulcerosa, que esta pues es cuando se presentan úlceras en la capa interna del colon y esta colitis pues viene acompañada de diarrea sanguinolenta y de dolor abdominal. También, por ejemplo, cuando tengamos alguna enfermedad de Crohn, que esta es la enfermedad que va a inflamar todo el recubrimiento del tracto digestivo y va a estar acompañada de diarrea continua y de dolor abdominal. También cuando tengamos alguna diverticulitis, que pues esta va a ser la formación de pequeñas bolsas hinchadas que se van a situar en el colon cuando estas bolsitas, estos divertículos están inflamados. También cuando el paciente padezca de algún pólipo colorectal, que aquí pues es que cualquier crecimiento del recubrimiento del colon o del recto que exista. Y también todos estos procedimientos de los que les voy a hablar nos van a servir para tratar algún cáncer colorectal y enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, vamos a iniciar con la evaluación preoperatoria. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente? Pues bueno, lo general, lo de siempre que pedimos antes de una cirugía, que va a ser un hemograma completo para ver el estado de la sangre del paciente, urea, electrolitos. También podemos pedir un electrocardiograma y algunas pruebas adicionales, depende del paciente. Ok, ahora ya para iniciar antes de la cirugía como tal, de la cirugía, pues, de tracto gastrointestinal, pues tenemos que tener una preparación intestinal. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, se recomienda el picosulfato de sodio y el citrato de magnesio. Se recomienda su administración antes de someterse a la cirugía, ya que estos dos medicamentos van a reducir la absorción del sodio y por lo tanto va a haber menos agua en el intestino, va a reducir también la cantidad de agua que exista. También se nos comenta que tenemos que tener en cuenta una nutrición preoperatoria. Esta pues es muy importante y se debe recomendar una dieta pobre en residuos. También tenemos que eliminar alimentos que tengan una difícil digestión y absorción, como lo serían la fibra, la carne, la leche y demás. Y esta nutrición preoperatoria la vamos a indicar en los pacientes desde 2 días antes de su cirugía. También se nos menciona que tenemos que administrar antibióticos como profilaxis. Estos usualmente se van a administrar antes de la inducción de la anestesia y pues menciona que entre los más usados pues pueden ser la cefuroxamida y el metronidazol. También menciona un cateterismo vesical como evaluación preoperatoria. Este sería más bien después de aplicar la anestesia y lo que va a hacer es que va a permitir el control cuidadoso del equilibrio líquido en el periodo preoperatorio. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los tipos de procedimientos que vamos a tener. Vamos a hablar principalmente de dos, de la hemicolectomía y de la sigmoidectomía. La hemicolectomía la podemos definir como la extirpación de la mitad del colon y esta puede ser derecha o puede ser izquierda, como vemos en las imágenes. Y también vamos a tener la sigmoidectomía, que esta va a ser la extirpación del sigma con una anastomosis del colon descendente al recto, como vemos aquí en la imagen. Em, Bueno, vamos a iniciar con lo que es la hemicolectomía derecha, que como les comenté, aquí se va a extirpar la parte derecha del colon y se va a realizar una anastomosis entre el ilion y el final del colon transverso. ¿Cuándo es que nosotros vamos a realizar una hemicolectomía derecha? Cuando tengamos obviamente afecciones del lado derecho del colon, como lo son neoplasias en el colon derecho, alguna obstrucción intestinal igual del lado derecho, trauma, enfermedad inflamatoria complicada, diverticulitis complicada o cuando tengamos hemorragias digestivas.
Bueno, hablando ya del procedimiento quirúrgico, se puede dividir en 6 pasos. El primero, sería la movilización del colon derecho. Aquí es importante tener en cuenta que no tenemos que dañar el uréter, tenemos que apartarlo para evitar hacerle daño, asimismo el riñón y los grandes vasos, ya que usualmente se presentan complicaciones muy frecuentes en estos órganos y pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, para la movilización del colon derecho, lo que se va a hacer es disecar el mesenterio del ilio terminal mediante una hiaternia. Vamos a disecar en sentido cefálico desde el ciego hasta la fracción hepática, para así acercarnos al ángulo hepático y vamos a ver después de esto 2/3 partes de lo que va a ser el duodeno y vamos ahí a devolver el colon a su posición original para así facilitar la orientación del cirujano. Nuestro paso número 2 va a ser movilizar la movilización del colon transverso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, se va a disecar el ligamento gastrocólico y se va a elevar el estómago y también lo vamos a retraer. Esto nos va a permitir una mayor disecación y nos va a permitir igual entrar al saco menor. Vamos a tener que también tener un control de mesenterio. Aquí el colon transverso lo vamos a retraer lateralmente y el colon transverso igual se va a elevar y esto nos va a hacer, nos va a revelar el mesocolon. Este se va a disecar inicialmente en la flexión hepática entre los pedículos del cólico derecho y el cólico medio y se van a cortar las arterias que van a irrigar el mesocolon. Finalmente, bueno, ya casi terminando, tenemos que hacer la anastomosis. Seguido de cortar las arterias que van a irrigar al mesocolon, tenemos que sacar la muestra con el ilion terminal y se va a dividir con una engrapadura lineal proximal al ligamento de Treves. Se van a realizar 2 enterotomías en los extremos del colon y del ilion para así permitir una inserción de los vasos de grapado. Finalmente ya vamos a tener la anastomosis de lado a lado con una engrapadura anastomótica. Y como paso final, pues vamos a tener el cierre y la reinspección, que pues aquí vamos a cerrar en masa y tenemos que revisar la hemostasia y la irrigación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el procedimiento de micolectomía izquierda, perdón. Y aquí lo que se va a hacer es extirpar el colon izquierdo y el sigma. Y después de esto vamos a hacer una anastomosis del colon transverso con el recto. ¿En qué situaciones vamos a hacer esta hemicolectomía izquierda? Igual cuando tengamos afecciones del colon izquierdo, del lado izquierdo, por ejemplo, cuando haya neoplasias, volúlos, diverticulitis complicada o algún megacolon. Bueno, los pasos van a ser los mismos que en la hemicolectomía derecha. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una rotación del paciente hacia el lado izquierdo y pues hay que tener cuidado con el uréter del lado izquierdo, como les comentaba anteriormente. Vamos a pasar ahora con lo que es la sigmoidectomía, que como les mencionaba al inicio, esta va a ser la extirpación del sigma con una anastomosis del colon descendente al recto. Va a haber 2 técnicas para hacer esta sigmoidectomía. Vamos a tener la de resección anterior baja y la de la resección abdominoperineal. La técnica pues va a estar determinada según la localización del tumor con el fin de conseguir un adecuado margen de resección de este mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar una sigmoidectomía? Pues como ya les dije, cuando hay algún cáncer de sigmoide bajo, cuando tengamos cáncer de recto superior y medio, en el megacolon del adulto o incluso en una diverticulosis. Bueno, para la sigmoidectomía hay que tener en cuenta que tenemos que tener, o bueno, se recomienda tener al paciente en una posición de Trendelenburg, con una inclinación hacia la derecha. Esto pues nos va a hacer que, y después de colocar al paciente en esta posición, tenemos que colocar 4 trocantes.
para así continuar con la exploración de la cavidad. Vamos a colocar el paquete intestinal en la parte superior del abdomen, alejado de las asas del intestino delgado, para tener un mayor abordaje del sigma. Vamos a exponerlo y vamos a continuar con un abordaje vascular. Aquí se va a disecar el peritoneo medial del sigma. Tenemos que identificar el uréter y lo vamos a dejar abajo, como se había mencionado, y tenemos que identificar el pedículo vascular. Vamos a pasar a la liberación lateral, que aquí pues se van a usar como unos clips para la liberación lateral y vamos a movilizar el sigma a la derecha y vamos a seccionar la arteria paracólica izquierda. Seguido de esto tenemos que seccionar el recto proximal. Y aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues se va a disecar el recto superior junto con la arteria rectal superior. Y vamos ahora a hacer la incisión de asistencia. Aquí pues se va a hacer una incisión del colon izquierdo y vamos a realizar una bolsa de tabaco con una introducción de la cabeza para así realizar ya la anastomosis y aquí se va a desprender el peritoneo para identificar la cabeza insertada y comprobar que el colon llegue al intestino. Y luego vamos a tener un lavado de comprobación de hemostasia y de drenaje y finalmente una comprobación de puertas, evacuación de neumoperitoneo y el cierre de estas mismas puertas. Vamos a tener, como les mencionaba, dos procedimientos, el de resección anterior baja, que este va a consistir en la resección de lesiones en la parte superior y media del recto. Y la resección abdominoperineal, que va a ser la extirpación del recto, conducto anal y del ano, más una colostomía permanente del colon descendente, como vemos aquí en la imagen. Bueno, vamos a iniciar explicando el procedimiento de resección anterior baja. Aquí en la primera imagen podemos ver que primero se va a seccionar el ligamento redondo. Esto nos va a dar mayor acomodo y mayor movilidad de las asas intestinales para luego poner los vasos mesentéricos inferiores y después vamos a hacer un túnel retroperitoneal y aquí se va a ir bajando, se van a ir bajando las fascias hasta llegar a una disección lateral en la que vamos a poder ver los vasos de la vena mesentérica, como lo podemos ver en las imágenes. Después, tenemos que abrir el mesocolon transverso y tendremos la sección de la vena mesentérica inferior desde su raíz y posteriormente vamos a seguir movilizando las asas intestinales y vamos a hacer una apertura que nos va a dar la liberación completa de la liberación intestinal. Después vamos a ubicar el promontorio y vamos a realizar una incisión peritoneal. Luego hay que conservar los plexos hipogástricos porque dañar estos plexos puede hacer que el paciente pues sufra de alguna disfunción sexual o de alguna disfunción urinaria y la arteria mesentérica inferior la vamos a seccionar con dos sistemas de luz y con una grapa una vez que tengamos seleccionada la porción que vamos a introducir. Tenemos que introducir otro trocante para la anastomosis del colon descendente. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la técnica de recepción abdominoperineal y aquí vamos a tener tres técnicas. La primera va a ser la técnica interesfinteriana, que esta va a ser indicada cuando tengamos enfermedad inflamatoria intestinal y también un cáncer de recto ultra bajo. Y también vamos a tener la resección abdominoperineal, bueno, la técnica extraesfinteriana. Y vamos a tener la técnica extraesfinteriana, que igual
Va a estar indicado cuando tengamos una enfermedad inflamatoria intestinal y un cáncer de recto ultra bajo. Esta técnica va a consistir en retirar la mucosa, las musculares y las propias capas de las paredes rectales para pues dejar el esfínter externo intacto. También vamos a tener una técnica que es la extraelevadora, que esta va a estar indicada en tumores rectales bajos. Bueno, ¿cómo se va a hacer esta resección abdominoperineal? Pues bueno, vamos a hacer un lavado en la cavidad, primero que nada, y pues vamos a comenzar ubicando el promontorio para así hacer una incisión en el peritoneo posterior. Tenemos que ubicar los vasos mesentéricos inferiores, que es donde vamos a colocar dos émbolos en la parte proximal y una grapa en la parte distal, como vemos en esta imagen. Eh, Después vamos a diseccionar, como en esta misma imagen, y luego vamos a hacer una excisión del mesocolon sigmoide de una pinza. Vamos a colocar la zona de sección intestinal a la unión del colon sigmoideo porque después se va a pasar una engrapadora lineal para seccionar. Y finalmente hacemos una disección completa del mesorrecto a través de la fase endopélvica. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la colectomía total, que como el nombre lo dice, vamos a extirpar todo el colon. O también puede ser subtotal, que solamente vamos a extirpar una parte. Pues en la total, como les menciono, va a ser la extirpación del intestino grueso a partir de la parte más baja del ileón hasta el recto, y en la subtotal va a ser la extirpación de todo el colon, pero no del recto. Bueno, vamos a tener lo que es una colectomía total, que en esta se va a extirpar el colon y el intestino se va a conectar con el recto. Y lo que se va a hacer aquí es que se van a ligar y seccionar los vasos ileocólicos, cólicos derechos, los medios e izquierdos. ¿Y cuándo vamos a indicar esta colectomía total? Pues en una colitis fulminante o también en casos de poliposis adenomatosa familiar atenuada o cuando tengamos carcinomas sincrónicos del colon. Esta colectomía puede se pueden hacer tres tipos de reservorios. El primero, pues pueden ser, estos reservorios pues van a ser unas bolsas creadas quirúrgicamente con el ileón con el fin de almacenar pues las heces. Se pueden hacer tres tipos de estos reservorios para las heces. El primero puede ser en forma de W, como vemos en la imagen, el segundo en forma de S o en forma de J. Nosotros nos vamos a enfocar en el reservorio J. Pues va a consistir en la extracción del intestino grueso y del recto el tiempo que vamos a dejar el extremo inferior del intestino delgado. Esto va a evitar que tengamos un estoma, que formemos un estoma en el paciente y también, o bueno, más bien va a estar indicado en colitis ulcerosa crónica inespecífica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues bueno, primero con una engrapadora cortante lineal vamos a unir las dos haces del intestino con grapas y vamos a dividir la pared intermedia y vamos a juntar las dos ramas ileales que van a tener de 12 a 15 centímetros cada una. Se va a confeccionar una anastomosis lateral manual en un plano con una sutura reabsorbible y vamos a colocar a través de un orificio en el codo del reservorio en J que hagamos. En el primer orificio bueno, se va a hacer apenas entrando en las asas y el segundo se va a hacer en la zona distal del tabique que va a quedar entre ambas asas. Y como podemos ver en las últimas dos imágenes, antes de las suturas lineales, pues tenemos que fijarnos que el mesenterio pues obviamente no quede involucrado, como les mencionaba en las hemicolectomías, para después cerrarla mediante maniobras digitales que pues nos van a separar el mesenterio, la pared y la pared de los mesenterios que se van a anastomosar. Bueno, vamos a tener como cuidados postoperatorios. Vamos a tener que disminuir la pérdida de electrolitos de líquidos y aumentar la consistencia de las heces.
Puede que exista diarrea después de estas cirugías y en estos casos pues podemos administrar difenoxilato y loperamida. También podemos ayudarnos de suplementos de fibra soluble. Tomar 1 litro de agua de arroz también es recomendable. Y no tenemos que incluir en la dieta postoperatoria ni verduras, ni ensalada, ni mucho menos lácteos. En tanto a la alimentación que se va a llevar después de la cirugía, pues es poca la comida que tenemos que administrar. Al paciente se le va a indicar que masque bien y coma lento. También tiene que reposar después de cada comida y vamos a evitar las flatulencias. Para esto, no consumir alimentos flatulentos. Y también vamos a tener que eliminar aquellos alimentos que sean colecistoquinéticos. En caso de que exista la pérdida de electrolitos, pues podemos administrar una solución isotónica. En tanto a las complicaciones, pues bueno, se puede presentar un síndrome de resección anterior baja, una deshidratación, diarrea, estrechamiento del área entre la bolsa y el ano, una infección de la bolsa interna, una lesión uretral y pues un sangrado en general. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.